La semana pasada alcanzamos a hablar algo del capítulo 5, si no me equivoco. La introducción, ya. Versículo 1 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que tienen hijos o viven aquí en su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, ni de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hasta ahí por ahora, porque no vamos a llegar aquí. La sección de este capítulo podríamos dividirlo en 3 partes. La primera parte, del versículo 1 y 2, tiene que ver con cómo Pablo debe relacionarse con diferentes estratos de edades dentro de la iglesia local: ancianos, ancianas, jóvenes y jovencitas. Pero luego, del versículo 3 en adelante, hasta casi la mayoría del capítulo, ¿verdad? Del versículo 3 hasta el versículo 16, toda esa sección, del 3 al 16, básicamente está Pablo tratando un tema que no se habla mucho. No sé si alguna vez usted en su vida escuchó un misterio sobre las viudas en este pasaje. Interesante, ¿verdad? Todo este pasaje tiene que ver con las viudas, pero no cualquier viuda. No cualquier viuda. Del versículo 17 en adelante, el tema va a estar relacionado con los ancianos. Los primeros 2 versículos no son tan difíciles de explicar, creo yo. Cuando Pablo dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, la mayoría de los eruditos piensa que se refiere a personas de edad, pero yo creo que lo mencioné la semana pasada. Me parece que hay
un poquito de espacio para pensar que también podría referirse a un anciano que cumple una labor de anciano. Otra pregunta muy importante que tenemos que hacernos es, ¿por qué Pablo trata este tema aquí? ¿Y cómo se relaciona con el problema principal que él está tratando? Y el problema principal que Timoteo tiene que corregir. ¿Cuál es el principal problema que Timoteo tiene que corregir? La mala enseñanza y la falsa enseñanza. Algunos se han ido, probablemente ancianos que ya enseñaban, ya no están enseñando. Pablo menciona a dos, Himeneo y Alejandro. Hay ideas, fábulas que están circulando y en esto han tenido que ver tanto hermanos como hermanas. Por tanto, el tema de la viuda aquí es interesante, es muy interesante. Noten ustedes que el versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo termina la sección? A fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Cómo le llamamos a una porción que está enmarcada con dos palabras o frases que se repiten al principio y al final? Desde el punto de vista literario, ¿cómo se llama eso? Un inclusio. Muy bien. Muy bien. Poniendo atención, hermano Miguel. Bien. Un inclusio. Las viudas que en verdad lo son. Ahora, no se refiere, cuando Pablo dice que en verdad lo son, no está negando la realidad de que una hermana haya perdido a su esposo. No está negando eso. En el pasaje, las que en verdad son viudas son aquellas que realmente tienen que estar en la lista y que realmente deben ser sostenidas por la iglesia. Que deben ser sostenidas. Y Pablo le llama a este sostén honor. Interesante también, ¿verdad? Honra a las viudas que en verdad lo son. Usted mira, sí, pero el vocablo, ¿verdad? Honrar, o el verbo aquí, timapo, tiene que ver con reconocer de una manera noble a otras personas por su trabajo, por su posición, etcétera, por su dignidad. Sí, eso significa honrar a ellos, darle el debido homenaje o el debido reconocimiento. Pero el contexto importa. Y de la misma manera abajo, cuando habla de los ancianos que mayormente trabajan en predicar y enseñar, sean tenidos por doble honor. Y inmediatamente después Pablo cita dos fuentes, Deuteronomio, no pondrá posado el buey que trilla, y palabras del mismo Señor Jesús, el obrero digno de su salario. Ningún otro pasaje del Nuevo Testamento combina estas dos cosas, sino este. Pablo menciona Deuteronomio en 1 Corintios, y por supuesto el Señor habla de esto en Lucas 10, en Mateo 10 y en Lucas, no me acuerdo ahora, pero en Lucas y Mateo. Pero este es el único lugar, hasta donde yo sé, donde estas dos frases aparecen juntas. Y claramente el buey que trilla, no podemos usar el buey que trilla y el obrero tiene su salario, es mucho más que aplauso y diploma o palabras bonitas. Tiene que ver con sustento. De la misma manera, las viudas. Honra a las viudas que en verdad lo son. En el capítulo 4, en el versículo 4, hay un fuerte adversativo. Pero, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto lo vuelve agradable delante de Dios. Así que cuando Pablo dice honra a la viuda que en verdad lo son, no está pensando solamente en honrar desde el punto de vista de respeto, sino que está pensando en qué? Sostenimiento. ¿Ok? Por eso es que Pablo dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender a ser piadosos. Interesante la idea de aprender en una carta donde hay tanto que ver con la enseñanza, ¿verdad? Se está aprendiendo lo malo, y, ¿verdad? En 2 Timoteo Pablo habla de unas mujeres que están siempre aprendiendo, no llegan nunca al conocimiento de la verdad. Aquí Pablo habla de que deben aprender a ser piadosos con su propia familia.
Así que si hay una hermana viuda en una iglesia local que tiene familia todavía, que tiene hijos o nietos, interesante que se mencionen los nietos aquí. Ellos son responsables de cuidar de esa viuda, no la iglesia. No la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que la iglesia sea indiferente a la necesidad, por ejemplo, de una viuda. En más de una ocasión se habla de la preocupación que los creyentes tenían por las viudas. De hecho, los apóstoles hablan de viudas que eran judías, viudas que eran griegos, de los judíos. Y el primer problema viene justamente por la viuda. El primer problema en la iglesia viene por la viuda. Porque algunos dijeron que las viudas de los griegos eran desatendidas. Santiago habla de que la religión sin mácula, la verdadera religión, ¿verdad?, es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha de este mundo. Así que claramente Pablo no está diciendo una indiferencia hacia la necesidad. Imaginen que en Éfeso hay una viuda que a lo mejor tiene hijos o nietos, pero a lo mejor son pobres y a lo mejor les cuesta. Bueno, imagino que también la iglesia ayudará. Pero Pablo tiene algo muy específico en mente aquí. Muy específico en mente. Y por eso es que es tan específica la lista que da después también. ¿Ok? Dice, Pablo habla que aprendan a recompensar. Y esto es bueno y agradable. Los hijos y nietos deben recompensar a sus padres, especialmente en este contexto. Una mujer viuda no debería quedar abandonada a sus hijos, menos si sus hijos son creyentes. Sus hijos son responsables de cuidarla. En el versículo 5 Pablo habla de la que en verdad es viuda. Repite este concepto. La que en verdad es viuda y ha quedado sola, abandonada. Esa es la idea aquí. Quedar sola. Espera en Dios. Pone su esperanza en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Se mencionó el ejemplo de Ana. Un excelente ejemplo del prototipo de viuda que uno puede tener en mente aquí. Es una mujer. ¿Quién es esta viuda? ¿Quién es la verdaderamente viuda? Ha quedado sola, no tiene hijos ni nietos que la puedan sostener, pero tampoco es una viuda que quedó sola que es una mujer profundamente espiritual. Es una mujer, es viuda, ha quedado sola, espera en Dios, pone su esperanza en Dios y es diligente, es constante, no es dejada, se mantiene, ¿verdad? Es diligente en súplicas y en oraciones, noche y día. Qué importante es la oración. Yo cada vez más valoro cuando los hermanos o hermanas me dicen, oramos por usted, oramos por ti. Y yo muchas veces digo, usted no sabe lo importante que es para mí saber que usted ore por mí. Porque a veces ignoramos, olvidamos lo importante que es la oración. Muchas veces pensamos que la oración es el último recurso cuando realmente es el primer recurso. Uy, si vamos a tener que orar. ¿Cómo que vamos a tener que orar? Deberíamos haber estado orando hace un montón de tiempo. Esta viuda se dedica a eso. Dedica su tiempo, dedica sus horas, sus recursos, su fuerza, su energía. Lo dedica a orar. Con nombre y apellido, con lujo de detalle. ¿Cuánta falta hacen estas mujeres en la iglesia local? Luego Pablo contrasta con otra clase de viuda. Pero la que se entrega a los placeres viviendo esta muerte, probablemente Pablo tiene en mente a la viuda más joven que aparece más abajo en el pasaje, que se entrega a los placeres. Es decir, la idea aquí de entregarse a los placeres se relaciona mucho con la idea de los lujos. ¿Qué dice la Biblia de las Américas? Más la que se entrega a los placeres desenfrenados. La NBI dice, en cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. La viuda que solamente vive para el placer. Pablo ha hablado de esto, ha hablado del lujo. Lo mencionó antes, ¿verdad? Cuando hablamos del capítulo 2, en ese pasaje de la mujer, de no se vista
con ropa, sino con ropa decorosa, ni con oro, ni perlas, etc. Habla de una clase de mujer, y hablamos de eso bastante, de una cierta clase de mujer que estaba irrumpiendo la sociedad de aquel entonces, que se dedicaban a eso. Es posible que había viudas jóvenes que estaban siendo sostenidas por la iglesia. Por eso Pablo lo incluye aquí. Y posiblemente estaban usando recursos para eso. Pablo dice, la que vive de esa manera está muerta. Un lenguaje que recuerda mucho al libro de Apocalipsis, la carta a la Odisea, creo que. Yo sé que tiene el nombre de que vive, pero está muerto. No sé si es la Odisea o no. Pero una de estas iglesias, aquí el Señor les dice, teniendo el nombre de que vive, pero está muerto. Es decir, da toda la evidencia, dice que es cristiana, pero su manera de vivir deja en evidencia que no hay vida allí. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿A quién? Bueno, Pablo va a hablar en el 8, porque si alguno no provee para los suyos, Pablo vuelve al tema, ¿verdad? Vuelve al tema de la viuda que debe ser sostenida, ya sea por hijo o por nieto. Pablo dice que no hacer esto, no proveer para los suyos, es como un apóstata. Como un apóstata. Es como un apóstata, alguien que ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. ¿Qué puede ser peor que un incrédulo? ¿Qué es peor que un incrédulo sino alguien que dice que es creyente pero no hace lo que un creyente debería hacer? Peor que un incrédulo. Porque sabe lo que tiene que hacer, lo proclama pero no lo hace. Es peor, porque por último el incrédulo no sabe. Por último el incrédulo no está transformado, el incrédulo no ha sido reformado, transformado. El incrédulo no tiene vida. Por tanto, en un sentido uno hasta cierto punto no le sorprende que haga lo que haga. Pero que un cristiano no lo haga, es peor que un incrédulo. Entonces, dice Pablo, el 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. ¿Cuántos años tenía Ana? Yo creo que tenía más de 80. Creo que llevaba 80 años de viuda. Pero era viejita, tenía sus años. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. A ver qué dicen las traducciones. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años. Claro, eso es más claro. Vamos a jugar. La NTV, para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años. Así que ya hay un requisito allí. ¿Cuál es el otro requisito? Que haya sido esposa de un solo marido. Que haya sido esposa de un solo marido. No creo que se refiere aquí a alguien que enviudó, se volvió a casar y volvió a enviudarse. Creo que más bien se refiere a que alguien no haya sido quizás divorciado. Puede ser. Que tenga buen testimonio de buenas obras. Buenas obras, muy importante para el lenguaje de Pablo. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos. Muy importante. A veces hay personas de edad que nunca tuvieron hijos y están aconsejando a los papás cómo criar su hijo. Con todo respeto, ese consejo para mí tiene 0 valor. Y ha habido misioneros muchos años atrás, está con el Señor ya, que nunca tuvo hijos y dio un mensaje en una conferencia de cómo los padres deben criar a los hijos. ¿Cómo hacemos eso? No otra cosa, con guitarra. ¿No? Una mujer viuda que nunca tuvo hijos no puede andar diciéndole a una mujer cómo criar a su hijo. Sencillamente no corresponde. Si ha practicado la hospitalidad,
La hospitalidad aquí no tiene que ver, uy, voy a invitar a esta familia. La hospitalidad del Nuevo Testamento era recibir especialmente a los que iban predicando. La hospitalidad se asociaba a eso. No a invitar a tomar once o invitar a almorzar, que yo soy muy hospitalario, nunca invito a almorzar a nadie. No tiene que ver con eso. La hospitalidad en el Nuevo Testamento se asocia con el recibir a hermanos que iban predicando de ciudad en ciudad y no tenían dónde quedarse. ¿Dónde se quedaban? La iglesia. Se ha lavado los pies de los santos. Hay un buen versículo que nos gusta tomar la Biblia literalmente, ¿verdad? Ahí está. Está escrito en la Biblia. Así que las mujeres tienen que lavar los pies a los hermanos. No va a faltar que se le va a ocurrir eso. Que la hermana debería lavar los pies de los hermanos. Si yo voy a su casa. Obviamente eso tiene que ver con la época y la cultura. Eso es como cuando alguien, imagínense un grupo de hermanos, una pareja de hermanos, qué sé yo, que han viajado todo el día y han trabajado todo el día y llegan a la tarde de esa casa, de esa hermana, a esa familia, todavía con su esposo a lo mejor, ella les recibe, les lava los pies. Obviamente habla, ¿quién lavó los pies de los discípulos? Bueno, eso habla de la disposición de humildad. Es decir, la viuda tiene la disposición de un siervo, una sierva. Está dispuesta a ayudar, a servir, a tomar las más humildes labores. Si ha socorrido a los afligidos, si se ha preocupado de los que están en tribulación, no es indiferente. Si ha practicado toda buena obra. Todas estas son las características de una viuda que tiene que tener 60 años por arriba y que dedica su vida a la oración día y noche. Esa viuda tiene que ser puesta en la lista y que no tiene hijos ni nietos. Santa María no tiene ninguna viuda con esas características, por tanto, no hay que preocuparse de eso. Pero si lo hubiera. Y lo preocupante es que tampoco uno ve muchas hermanas así. Ni hermanos. No estoy criticando a mis hermanas. Ustedes saben que yo no critico a mis hermanos. No vemos hermanos muchos con estas características, se ven poco. Pero si había una lista, es porque probablemente había varias. Había varias. Pablo ahora va a hablar de las viudas más jóvenes. Pero viudas más jóvenes, no admitas, el vocablo no es lo suficientemente fuerte. Rehúsa poner, dice la de las Américas, la NBI se lava las manos con el vocablo, no incluye la lista, también la NTV. La expresión no admitas es no tengas nada que ver, eso es. Ya lo usó Pablo antes, anoté en alguna parte de la cita, no la veo ahora. Esta viuda joven, Pablo dice, no tengas nada que ver con esas viudas en relación con la lista, por eso se redujo, no la admita. ¿Por qué? Pablo da las razones ahora. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan. Eso es un solo verbo. Toda esa frase, impulsadas por sus deseos se rebelan contra. Katastreniao. Katastreniao. Es un solo verbo para describir algo que no necesariamente es malo. El problema es lo que viene más abajo, incurriéndose en condenación por haber quebrantado su primera fe. La expresión quebrantar su primera fe se refiere no a la salvación, se refiere a una clase de voto, compromiso. La expresión, por ejemplo, de quebrantar la fe, ¿verdad? Pistin estetesa. En otro contexto, pistis, aunque la palabra fe,
En otro contexto, esa construcción gramatical, con ese verbo, se relaciona con romper un contrato, romper un compromiso. ¿Ya? Por eso se traduce así. Que no está hablando, no se refiere, creo yo, a pérdida de salvación, está hablando de alguna clase de voto que esta viuda joven hizo. Si tratamos de reconstruir la situación, posiblemente esta viuda, siendo un joven, ¿a qué edad se casaba una mujer romana o griega? Los romanos, precisamente, 14 años, 15 años se casaban. Por tanto, era posible que enviudaran cuando tenían cuánto, 17 años, 18 años, 20 años, o 25, 30 años, muy jóvenes todos, en toda su juventud, con todo su vigor físico, con todo lo que eso implica. Y Pablo dice, cuando impulsados por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse. El problema no es casarse, porque Pablo más abajo va a decir, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Por tanto, el problema no es el casamiento. El problema es que ellas hicieron un compromiso. Supongamos algo así como, supongamos que fuera algo así como, Señor, yo voy a dejar mi vida a ti. Hay una viuda joven con 20 años. Yo voy a dejar mi vida a ti, Señor, y voy a usar todo mi tiempo para ti. Y hablar con los ancianos, para que se la pongan en la lista, para que la sostengan, y se dedica a la oración. Pero resulta que es muy joven. Y hay un hermano que es soltero. Y empieza a sentir afecto hacia ese hermano. O hacia esa persona. Y empieza a sentir mariposas en la guata, lo cual es malo o bueno. No es malo. Es obvio, es joven. Y entonces, Pablo dice, por sus impulsos propios de una mujer que todavía es joven, quebranta ese compromiso. Ese es el problema. Quebranta ese voto, trayendo para ella condenación. Pero también hay otro problema, y este es más, no es que sea más serio, pero este es otro problema. También aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, de iglesia en iglesia quizás. Y no solamente ociosas, sino chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Por eso es que en su momento hablamos de que este vocablo chismosa se refería, no aparece en otra parte del Nuevo Testamento, creo que la única parte que no aparece, pero en la literatura secular, ese vocablo chismosa se refiere a historias que son así como para risa, historias que son inverosímiles, que no son creíbles. Y la palabra entrometidas, muy interesante, pariergoi, es un vocablo que en Hechos de los Apóstoles se traduce practicar la magia. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Dónde pasó eso? ¿Dónde pasó que a raíz del Evangelio muchas personas que practicaban la magia quemaron sus libros? ¿Dónde fue eso? En los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. ¿Pero en qué ciudad pasó? No. La misma ciudad a la cual Pablo está escribiendo a Timoteo. ¿Dónde está Timoteo? Éfeso. Eso pasó en Éfeso. Hechos 19 y 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, muchos de los practicantes de la magia, diríamos magos, pero no es eso, periergos, el mismo vocablo, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Lo que estoy intentando decir es que, acuérdense, muchos de los problemas que había en Éfeso tenían que ver con historias, con fábulas, relatos. ¿Iba a preguntar algo? No. Y es muy llamativo que Pablo hable de estas viudas jóvenes, que lo que están hablando aquí, cuando dice chismosa y entrometida, no se refiere a, oye, ¿viste que pasa hablando del hermano tanto que se con el, oye, ¿viste cómo andaba vestido? Oye, si hubiera visto con la que andaba. No está hablando de esa clase de chisme.
También es chisme, ¿eh? ¿Qué No cosa? corresponde. También es chisme y no corresponde. Pero no es el tema aquí. ¿De acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Eso ni siquiera necesita que se escriba en la Biblia. Es una cuestión de sentido común. Pero es cierto, en eso tampoco corresponde. Pero aquí es mucho peor. O tan malo como eso. Están hablando, Pablo dice, hablando lo que no deberían. Están transmitiendo una clase de conversación que es dañina desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista espiritual. Están transmitiendo ideas raras. No deberían estar hablando de esas cosas. Así que este es el problema de estas viudas jóvenes. Pablo, ¿qué iba a decir entonces? Entonces, para reconstruir la historia, para tratar de reconstruir la situación, por supuesto, hay margen para que no sea exactamente como lo voy a reconstruir, pero me parece que por lo que tenemos aquí, esto es lo que podría pasar. ¿Por qué Pablo está hablando de esto? Porque como tantas cosas que están mal en Éfeso, uno de los problemas es que se están incluyendo viudas en la lista, que se comprometieron, siendo muy jovencitas, siendo viudas todavía muy jóvenes, y se comprometieron para la oración, el ministerio, la ayuda, dice, vamos a vivir para el Señor, sin embargo son todavía jóvenes y son traicionadas, por decirlo así, por el corazón, por sus deseos, y entonces ese compromiso que hicieron con Cristo, ahora lo van a quebrantar porque se quieren casar, y más encima están, en vez de estar dedicándose a noche y día a orar, como hace la que es verdaderamente viuda, andan de casa en casa conversando cosas que no tenían que conversar. Pablo dice, eso está mal. Por tanto dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa. ¿Por qué es importante esto de criar hijos y gobernar bien la casa? Porque esta es la manera que la sociedad de aquel entonces consideraba a una familia honorable. Quizás hace 100 años atrás no era bien visto que una mujer fuera a trabajar. A veces era por necesidad. Hoy día es abiertamente aceptado, aunque en lo personal yo me crié con mi mamá en la casa, por tanto siempre voy a recordar con mucha alegría estar llegando a la casa y que mi mamá siempre estuviera allí. Eso siempre me gustó, ¿verdad? Pero a veces es necesario que la mamá trabaje. Y no estoy criticando a las mamás que lo hacen. Pero aquí estamos hablando del primer siglo, donde el concepto más importante en una sociedad tiene que ver con el honor. Y Pablo siempre nivela para arriba o para abajo. Pablo siempre nivela para arriba, ¿verdad? Las virtudes que la sociedad mantenía, que eran buenas, Pablo las nivela más para arriba todavía. No teniendo como parámetro la moralidad de la sociedad, sino teniendo como parámetro el carácter de Cristo. Y eso siempre iba más arriba. Pero muchas veces se traslapaban ciertas cosas. Como por ejemplo el autocontrol. Pablo habla del autocontrol. Eso era lo que también era predicado por la filosofía griega. Pero es muy diferente el autocontrol del cristiano de un griego. Pablo nivela por arriba. Por tanto, cuando él dice que críen hijos y gobiernen bien su casa, lo que tiene en mente es una esposa no debería salirse de un molde o de una manera que ya la sociedad considera honorable, de ahí para arriba. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Luego agrega algo más. Esto es algo triste que ha pasado, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Aparentemente algunas viudas jóvenes que se habían comprometido con el Señor y el ministerio, y sin embargo traicionaron eso y abandonaron su fe. La expresión en pos de Satanás es una expresión que se ocupa del discipulado con respecto a Cristo, en pos de mí, detrás mío. Y aquí se refiere a la apostasía. Por tanto, dice Pablo en el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que
las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son Dios. Preguntas. ¿Se entiende? ¿Hace más sentido? Si una iglesia local hoy día tiene viudas con estas características que Pablo menciona, debería ser sostenida por la iglesia. Pero si hay viudas que son jóvenes y todavía están en una posibilidad de reconstruir una familia, Pablo dice que se casen. No está mandándolo, ¿verdad? Simplemente está diciendo esto es lo que debería hacer. Pablo en 1 Corintios habla siempre y cuando sea en el Señor. Obviamente tiene mucho que ver lo que tenga que decir el hermano. Obviamente. Pero el punto es que hay una lista en la iglesia y en esta lista se han infiltrado hermanas viudas que no deberían estar en esa lista. Están perjudicando a la iglesia desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista testimonio. ¿Okay? Bien. ¿Se entendió? ¿Pregunta? ¿Por qué Pablo tuvo el gran cuidado de aconsejar a los viudos de aquel entonces? ¿Por el gran riesgo de dar testimonio? ¿O solamente por la enseñanza? Que esa enseñanza sin duda había de continuar por los suyos. Bueno, las dos cosas creo que son ciertas. Por una parte, Pablo habla, no deis oportunidad para el adversario, ¿verdad? O sea, el comportamiento de lo que estaba pasando probablemente estaba siendo notado por otro, o estarían mirando lo que estaba sucediendo, y obviamente eso iba a acarrear y iba a traer finalmente un mal testimonio. Pero también había un tema interno que tenía que ver con la transmisión, con la propagación de conversaciones y contenidos de esas conversaciones que al final eran perjudiciales para la iglesia. Sí. Bien, en los 5 minutos, 7 minutos vamos a dejar introducido algo que es muy importante aquí también. Los ancianos que gobiernan bien. La primera que uno se pregunta aquí es, ¿qué? Miguel, es que Miguel se mide con una sonrisa. Puedo ver su sonrisa a través de la máscara. Si dice los ancianos que gobiernan bien, ¿qué está implícito? Que algunos gobiernan mal. ¿Eso es lo que Pablo quiere decir? Bueno, sí y no. Porque ha habido ancianos que no han hecho un buen trabajo. Y esos ancianos, insisto, son algunos que Pablo ha mencionado, como por ejemplo Himeneo y Alejandro. Pablo menciona cuáles son las condiciones y los requisitos de un anciano. El contexto sugiere que había que reemplazar lugares vacíos que habían quedado por ancianos que no habían gobernado bien. Lo interesante aquí, hermanos, es ¿qué significa gobernar bien? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que arduamente trabajan. El verbo trabajar ahí es un verbo que habla de un trabajo con esfuerzo. No es un trabajo duro. El adverbio mayormente es la clave aquí. Puede traducirse como especialmente
los ancianos que gobiernan bien, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar, sean tenidos por dignos de doble honor. O puede ser el adverbio entendido como un adverbio explicativo. Los ancianos que gobiernan bien, a saber, los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Okay? Esa es la función que cumple el adverbio, por ejemplo, en Tito 1, cuando Pablo dice, porque hay aún muchos contumaces habladores, Tito 1:10, porque hay aún, veámoslo aquí, Tito 1, porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente, ahí está el mismo adverbio, malista, mayormente los de la circuncisión. Y aquí el contexto sugiere que el adverbio se lea funcionando de manera explicativa. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, es decir, los de la circuncisión, o a saber, los de la circuncisión. Y esa es la función que probablemente cumple también en 1 Timoteo 5. A los ancianos que gobiernan bien, gobernar, el mismo vocablo que vimos en su momento, de los diáconos que gobiernan bien su casa, que gobernar ahí tiene que ver con cuidado, provisión. No es gobierno aquí, yo soy el gobernante, soy el jefe, soy la máxima autoridad. No. Gobernar, dijimos en su momento que el vocablo se sube mucho por la administración, con el cuidado, provisión. Pero aquí específicamente Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien, es decir, los que trabajan en predicar y enseñar, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué significa eso aquí? ¿Qué significa tener por digno de honor? Bueno, doble significa doble que la viuda. Lo enseñamos nosotros. Doble monetaria, una cosa así. ¿Sí? Pero, o sea, la viuda, si la viuda recibía 100, el anciano 200. Doble. Es una manera de entender. Es una manera de entender. Doble honor también podría ser el respeto por ser anciano, su posición, y además la ayuda. Y eso sería doble honor. Se puede ser. Ambas son posibles. Lo interesante, hermanos, aquí es que esto tampoco es algo que yo vea en alguna iglesia local. Yo no lo veo en ninguna asamblea. No sé si alguna asamblea se preocupa de esta manera de sus ancianos. Ni siquiera está hablando de obreros aquí. No está hablando de misioneros, está hablando de los ancianos que gobiernan. Es decir, los que trabajan en enseñar y predicar. Hermano, yo le insisto en esto. Los ancianos de la iglesia, principalmente, su función es enseñar. Y ustedes tienen que asumir esa función. No siempre va a estar alguien aquí adelante para predicar. No siempre va a estar aquí. Esa es una función que cada iglesia local tiene que asumir, y sus ancianos tienen que asumir esta dura labor. Noten ustedes, dice, los que trabajan, vocablo copiado, significa trabajar hasta el cansancio. Porque predicar exige tiempo. O llegar y pararse aquí nomás, mira hermano, voy a leer aquí porque me desperté con ganas de leer en Ezequiel. Leer en Ezequiel.
O voy a abrir la Biblia hoy día, a ver, donde caiga el dedo, el Espíritu Santo me va a guiar, ¿verdad? Y ahí donde caiga el dedo, yo tengo que predicar el día, ya voy a tomar el Matthew Henry o el William McDonald y lo voy a leer una hora antes de predicar. Eso no es trabajar. Predicar, entregar un mensaje, significa horas de trabajo. No es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo como un profesor tiene un trabajo, como alguien de la construcción tiene un trabajo, un ingeniero tiene un trabajo, como un técnico tiene un trabajo. Es un trabajo, exige tiempo, exige horas. ¿Ustedes saben qué son las HH? ¿Qué son las HH? ¿Sí? ¿Sabes cuántas HH toma preparar un mensaje? ¿Cuántas HH toma escribir un artículo, una tesis o escribir un libro? Es trabajo. Y ese trabajo debe recaer. Pablo ya ha hablado de las características que debe tener un anciano para enseñar. Debe ser didácticos. Y esos ancianos que enseñan bien deben ser reconocidos o tenidos por doble. ¿No ve que a veces no somos tan fieles a lo que la Biblia dice? Pensamos que, ¿verdad? Una cosa que más me molesta es cuando la gente dice, no, nosotros somos el modelo del Nuevo Testamento. No, no lo somos. No lo somos. Porque hay tantas cosas que no hacen. Ahora, no se desanimen, hermanos y hermanas mías. No es para desanimarles. Pero sí para estar conscientes de algo muy importante. La enseñanza. Pablo ocupa dos vocablos, predicación y enseñanza. No ocupa verbo, ocupa el vocablo logos, que se traduce para predicar, y la palabra didascalía, enseñanza. Trabajo arduo, horas de trabajo. Y Pablo va a sostener esto, ¿con qué? ¿Con qué va a sostener esto que acaba de decir? Lo va a sostener nada menos que con un doble, no con uno, sino con una doble cita de la Escritura. Deuteronomio 25, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y la otra cita de quién es? Nada menos que de nuestro Señor. El obrero es digno de su salario. Así que toda esta labor de enseñar, nunca la tomen en menos. No la miren como algo que no es importante. Muy importante. No cualquiera la puede hacer. Yo pienso que, insisto, creo que bíblicamente son los líderes de una iglesia los que tienen que asumir esta labor. Tienen que asumir, tienen que prepararse, tienen que trabajar. Es un trabajo. Bueno, hay mucho más que decir y podemos continuar la próxima semana si el Señor así lo permite. Pero ya los dejo aquí con varias tareas para pensar para el fin de semana. Obviamente que la iglesia es responsable de todas estas cosas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias que tú tienes cuidado de tu pueblo, de las viudas, de los que trabajan en tu obra. Y gracias por las palabras del Señor. Él mismo dijo, el obrero es digno de su salario. Y gracias que tú eres la persona que primero valora a los que trabajan para tu obra y para tu reino. Dice la palabra que hemos compartido el día de hoy. Ayúdanos a entenderla, a aplicarla y ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.